Bueno, muy bien, vamos a ver lo que es la parte de principios básicos de un motor trifásico. Entonces, para ello, tenemos que recordar, bueno, tener una bobina en un enrollado de alambre, conectado en este caso a un amperímetro, y tenemos aquí un imán norte-sur. Y entonces, nos damos cuenta que al acercar o alejar el imán de la bobina, se genera una corriente inducida. Veamos que en este polo yo vengo y saco el imán, se genera una corriente, le doy vuelta, dándole vuelta al imán, y ahora yo acercarlo, se genera igual una corriente. Ok. ¿En qué influía esto de la corriente inducida en la bobina? Bueno, para ello tenemos que recordar esto, ¿verdad? Tenemos que recordar que un imán norte-sur tiene líneas de campo magnético a su alrededor. Ok, ahí en este momento no hay inducción de corriente. Pero si yo vengo y hago que esa cantidad de líneas que atraviesan esa espira aumente, entonces ahí sí vemos una corriente inducida. Vea que ahí en este momento no hay un movimiento relativo entre imán y bobina, pero si yo saco el imán, se genera una corriente ahora en sentido contrario a la que iba cuando entraba. ¿Ven? Eso lo podemos ver ahí en el voltímetro que tenemos arriba en la pantalla. Alejar, flecha para la derecha, acercar, flecha para la izquierda. Si yo le daba vuelta al imán, ok, ahora sí, el sur, ahora la que va a entrar, pues acercar significa que la flecha cogerá para la derecha y alejar que va para la izquierda. Pero de igual manera está cambiando el flujo de la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan esa bobina. ¿Ok? Entre más rápido sea el flujo, más corriente, entre más grande sea el cambio del flujo, más corriente habrá. Entonces, sacar esto a una gran velocidad o meterla a una gran velocidad genera mucha corriente inducida. Sacarlo muy lento genera, pero no, vean qué curioso, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver la tasa con que cambia el flujo magnético. Si es lento, genera una corriente muy tenue, pero si es rápido, se genera mucha corriente inducida. ¿Eh? Y este proceso de sacar y meter el imán periódicamente me da a mí una corriente alterna. ¿Eh? Vamos a ver entonces ahora sí con más detalle qué es lo que ocurre. ¿Eh? Para ello, para ello, vamos a presentar aquí dos videos. Vamos a empezar primero con este. ¿Okay? Vamos a empezar primero con este, que nos dirá o nos explicará el asunto de cómo ocurre una corriente alterna. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente, aquí hay un detalle muy importante. Ahora lo que vamos a tener son tres bobinas, pero cada una de esas bobinas va a estar en una posición particular. ¿Okay? En un círculo que son 360 grados, podemos dividir un círculo en cuantas veces queramos. Lo curioso es el momento en que usted lo puede dividir en tres. ¿Ok? En tres partes de 120 grados cada una. ¿Sí? Eso es una de las cosas que vamos a ver. Bueno, este video nos sirve bastante para poder analizar la corriente trifásica. Entonces, aquí vamos a analizar cómo una onda generada va a ser para cada una de las bobinas que tengamos presentes.
Y es que lo que hay que entender es el principio básico de los imanes interactuando con los cables con corriente. Y ahí tenemos tres cables en diferentes posiciones, en los 120 grados de cada uno de ellos, ¿verdad? Ok. Entonces la idea es muy sencilla. La idea es analizar, por ejemplo, la interacción que en este momento tiene ese cable número 1 con el imán. Y bueno, vamos a hacer uso de un reloj. Ese reloj vamos a ubicar en cada una de esas tres diferentes horas una de esas líneas con corriente. Entonces, la primera, que es esta, la de 12 mediodía, vemos como el polo norte del imán, los electrones que se encuentran en la línea 1 se acercan, ¿ok? Se acercan hacia la línea con corriente. ¿No? Espérense un momento. Vamos a ver. Voy a pasarme para acá un momento. Un momentito. Ahora sí. Ahora sí. Ya tengo audio en esta pantalla que estoy compartiendo. Entonces, vemos cómo el polo norte del imán provoca que las cargas eléctricas vayan hacia ese sentido. Cuando el imán se encuentra perpendicular a ese alambre, no hay flujo de cargas. ¿Ok? Y vemos que es el norte-sur perpendicular a la línea 1. Pero ahora si colocamos el sur, ¿ok? Juntándose a la línea 1, vemos que el flujo de electrones ahora va en sentido contrario. ¿Eh? Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta que girar ese imán va a provocar que la corriente venga y se vaya, se acerque y se aleje al imán, según la analogía que estamos usando en este momento. Entonces, bueno, vemos que la diferencia entre la línea 1 y la línea 2 es de 120 grados. Y conforme vayamos girando ese imán, nos vamos a dar cuenta que se van a ir produciendo corrientes en los tres alambres. ¿Okay? 120 grados, exactamente entre ellos, ¿verdad? Entonces significa que un alambre va a estar a las 12, el otro a las 4 y el otro a las 8. Y entonces ahora sí, si tenemos ese imán norte-sur dando vueltas, nos vamos a dar cuenta que cada una de esas bobinas va a estar conectada a una línea. ¿Okay? Vamos a analizar aquí por qué. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, línea 1. Conforme el imán se encuentra girando, me doy cuenta que en las otras dos líneas también empiezan a existir. Por ejemplo, en la línea 3, veamos que el imán en el polo sur ya empieza a apuntar hacia esa línea 3 cuando, por ejemplo, llegue a las 2 de la tarde. ¿Ok? Bueno, ahí. Y me doy cuenta que tanto en la línea 1 como en la línea 2, el polo norte está apuntando hacia esos cables ligeramente, entonces significa que cuando llegue a este punto, el de las 3 para el polo norte, el imán va a estar perpendicular a la línea 1, no va a haber corriente ahí, pero para la línea 2, los electrones irán hacia el imán, mientras que en el sur se alejarán del imán en la línea 3. ¿Ok? Entonces significa que hay corriente en al menos dos líneas. ¿Ven? Veámoslo aquí. Cuando él está aquí en el sur, véalo dando vueltas, en la línea donde hayan dos flechas topándose una con otra, significa que no hay corriente. Entonces vemos que si queremos hacer aquí un gráfico
de las 12 y las 6, ¿ok? Las 12 y las 6 serán los máximos y mínimos, respectivamente, pero en el norte y el sur, a las 3 y 9 de la, pongámosle, tarde y noche, vamos a ver que la onda se nos hace cero. Entonces, al fin y al cabo, lo que vamos a armar es una corriente alterna. Aquí podemos ver, vean, línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces, vean, la línea 1, los máximos van a ser a las 2, máximos a las 12, el mínimo a las 6. Para la línea 2, a las 4 y a las 10. Y línea 3, a las 2 y a las 8, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que vamos a tener es una corriente alterna. ¿Por qué? Porque no todos van a ser máximos a la misma hora, ¿no? Y conforme ve que vamos dando la vuelta al imán, ve, ahí hay un máximo, ahí nos vamos a ir a cero, ahí está en cero. Luego seguimos girando el imán, ahora vamos hacia el sur. Los electrones ahora van en sentido contrario, vemos ahí el valle en la onda, vuelve a regresar a cero, y ahí tenemos un ciclo completo, ¿sí? Cada uno de esos tres colores significará una bobina, ¿verdad? Y vemos que están desfasadas 120 grados una respecto a la otra. Eso es lo que podemos ver ahí. En este punto aquí es donde empieza a registrarse los máximos, ¿verdad? Esto, la idea es muy sencilla, es ver dónde es que se están registrando los máximos en cada una de esas bobinas, ¿verdad? ¿Okay? Vemos el desfase, ¿verdad? No todos llegan al máximo al mismo tiempo, sino que en el eje X están corridas hacia la derecha las ondas, los picos de las ondas, perdón. Y entonces vemos esto, ¿verdad? Un imán norte-sur dando vueltas e induciendo corriente en cada una de las bobinas a 120 grados. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a ver ahí mismo, en esa presentación, tenemos otro video. Aquí está. Vamos a ver qué pasa aquí. Muy bien. En este voy a adelantarle un poquito, no sé la idea. En este tenemos un baile de corrientes, pongámosle así. Tenemos un imán que está dando vueltas, pero vea qué curioso la corriente, ¿verdad? Cómo va y viene. ¿Ok? Ese es el principio básico de una corriente alterna. Ella va y viene, se induce por un lado y para el otro. ¿Ok? Vemos que este video es importante, nos habla acerca de, bueno, que tenemos un imán norte-sur, tenemos puntos donde el campo magnético se hace mínimo, tenemos puntos donde el campo magnético se hace máximo, y a la hora de girarlo, ve, en los máximos tenemos un pico de corriente inducida, pero en los mínimos para, se devuelve y empieza a correr hacia en otro sentido. ¿Okay? Esto es importante porque, bueno, nos da un movimiento periódico. Vea cómo él viene, gira para un lado, acelera, gira para el otro, se detiene y ahí va, vean. Vean cómo esto es un movimiento periódico, es un movimiento ondulatorio. El movimiento de esa corriente a través de el cableado. ¿Ven? Cómo esa velocidad de corriente inducida, ya sea que sea cero, aumente o disminuya hacia adelante o hacia atrás. Entonces, al fin y al cabo, me suena muy bien esto, ¿verdad? Explicado como un tipo de marea, ¿verdad? Que sube y baja, sube y baja.
Pasa lo mismo aquí. Entonces, por eso es que es un tipo de corriente alterna, porque tenemos un máximo, un cero, un mínimo. Volvimos a cero, después tenemos un máximo, y después otra vez tenemos un cero, después otra vez a mínimo. ¿Ven? Eso es simplemente como el flujo, el cambio del flujo magnético ocurre a través de una bobina, por ejemplo. ¿Lo ven? Y entonces, claro, esto lo podemos ver en frecuencias, ¿verdad? En ciclos por segundo, en hertz, ¿ok? De 50 a 60 ciclos por segundo. 50 o 60 eventos en un segundo de tiempo. Ahora, vamos a adelantar un poquito. Entonces, veamos cómo en la fase uno va, se detiene, vuelta. Esto es como un barco pirata. En el barco pirata llega un punto en que el barco, cuando se encuentra en la parte más bajo, es con la velocidad máxima, llega un punto alto, se detiene el barco y luego empieza a bajar. Eso es un movimiento periódico igual. Eso es un péndulo físico. Aquí esto es un movimiento de corriente alterna. También es un movimiento periódico. ¿Sí? Eso es para la fase uno, porque simplemente son dos bobinas conectadas entre sí a través de este pequeño circuito, un bombillo, pero vemos cómo eh, en la fase uno, que son esas dos bobinas nada más, se encuentra ese movimiento periódico, ese baile de corrientes. Ahora, ¿qué pasará si le agregamos dos bobinas más? Vamos a ver, vamos a agregarle dos bobinas más. Si le agregamos dos bobinas más, que le vamos a llamar a eso fase 2, ¿ok? 120 grados de ángulo entre ellos, nos vamos a dar cuenta, vamos, 120 grados ahí de la roja aquí a la amarilla y de esta amarilla a la roja, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que sigue existiendo ese baile de corriente inducida, pero no alcanza el máximo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las bobinas amarillas y rojas no están ubicadas en la misma posición, sino que están desfasadas 120 grados. Entonces, por eso es importante la ubicación de las bobinas en el círculo. Si están a 120 grados, eso me va a provocar a mí que en el momento en que yo grafique las ondas van a estar desfasadas 120 grados. ¿Ve? Y cuando yo une las tres, aquí las podemos ver abajito, vemos esas tres ondas de tres colores diferentes, ¿ok? Desfasadas entre ellas, o sea que no están en la misma posición. Claro, porque no todas se inducen al mismo tiempo, con la misma velocidad y con el mismo máximo, generando así las tres fases diferentes. ¿Sí? Simplemente por hacer rotar un imán. ¿Sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la luz de la casa, ¿verdad? Aunque la luz de la casa no es, bueno, la que a nosotros nos llega no es trifásica, sino que es monofásica. Lo curioso de la luz de la casa, cuando tenemos un bombillo, es que usted me va a decir, bueno, eh, profesor, ¿por qué es que yo no veo eh, la luz de mi casa parpadear? Yo no la veo parpadear. Bueno, eso es muy fácil. Resulta que nuestro ojo, ¿verdad? A ver, se lo voy a poner así. Vamos a, vamos a ver si podemos brevemente buscar. Déjame buscar un momento. Que tenemos muchas cosas. Ajá, ya encontré el libro, ya se los voy a enseñar. Busco un momentito nada más el asunto de el, el ojo. Ok, aquí está, ya lo encontré. Se los comparto. Veamos un toquecillo el ojo. Aquí está. Eso es importante entenderlo.
Ok, nuestro ojo tiene una anatomía muy interesante, ¿verdad? Digamos, tenemos dos tipos de células internas en el ojo que se llaman conos y bastones. Ellos determinan, por ejemplo, que nosotros podamos ver a colores diferentes, poder diferenciar colores y también la capacidad de poder distinguir objetos en la noche con poca luz. Ok, pero toda esta parte es una parte muy bonita a nivel de neurociencias, a nivel de medicina, ¿verdad? Pero resulta que nuestro ojo tiene la capacidad de ver colores, tiene capacidad de ver longitudes de onda, pero así ve, por ejemplo, vean qué interesante cómo se da la activación de diferentes eh, células ópticas dentro del ojo. Pero lo más curioso de eso es que nuestro ojo no está solo. Digamos, el ojo como tal recoge la información, recoge lo que usted está viendo, colores, luz, etcétera. Pero veamos todo el recorrido que hace esa información a través del cerebro y llega a la parte occipital del cerebro, que es aquí atrás, que es donde se da la interpretación de lo que estamos viendo. Y resulta de que cuando usted tiene, por ejemplo, un evento que puede llegar a ser de 60 Hz, como este bombillo, ¿verdad? Ahí está en cámara lenta, ahí puede ser que una cámara está registrando el evento y lo está haciendo, digamos, el evento lo está prolongando en el tiempo y podamos ver ese tipo de ondulación de la luz. Pero nuestro ojo no lo ve porque solo el cerebro puede interpretar eventos de unos 30 a 40 Hz. Ya 60 Hz, nuestro cerebro no es capaz de distinguir que la corriente o esto que está aquí, este bombillo, se aprende y se apaga, se aprende y se apaga, se aprende y se apaga tenuamente. No podemos distinguirlo, pero eso es un asunto de nuestro cerebro. No es que en este momento en la casa nos está llegando una corriente directa, no, está llegando una corriente alterna. Solo que nuestro cerebro no puede diferenciar eso, no puede diferenciar una de estas ondas de fase, como va, llega al punto máximo, más o menos se apaga y vuelve al punto máximo, solo que en sentido contrario. Nuestro cerebro no puede hacer eso. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, esta parte de aquí es importante recordar todo lo de inducción de ley de paradigmas, ¿verdad? Como a partir de este experimento tan sencillo, ¿verdad? Tenemos la capacidad de construir motores trifásicos, ya sea que el flujo se esté acercando o se esté alejando de la bobina, ¿verdad? Míralo aquí. O si yo le doy vuelta al imán, ¿ok? Ahí está. La inducción simplemente cuando lo acerco, le doy vuelta y ahora más bien se induce cuando yo lo alejo, ¿ok? Como este principio básico de la inducción de Faraday nos permite a nosotros explicar la parte básica, sencilla de la inducción, ¿ok? Porque aquí vamos a aprender cómo matemáticamente ocurre ese fenómeno de inducción en las tres bobinas. Pero esta es la parte introductoria, esta es la parte conceptual importante que tenemos que recordar y dominar para después poder asentarnos a hacer ecuaciones, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Los dejo un poquito con la animación, que está bastante buena de ver las tres fases en este momento. Póngale atención a una, después le puede tener atención a la otra. Es como, no sé, vamos a ver, como un juego de persecución, ¿verdad? Digamos, vea que en ese momento se acelera la roja, después viene y se acelera el azul y después se acelera el amarillo. Y ahora va al revés. La amarilla se detiene, se la pasa al azul y después se la va a la roja. Entonces, ve qué curioso. Es un juego de tres ondas. Simplemente por tener un imán rotando. ¿Ven? Donde vaya pasando un sur es un máximo en un sentido y donde vaya pasando un norte, vamos la atención de nuevo, y donde vaya pasando un norte es el máximo pero en el sentido contrario. Entonces, gracias al norte y al sur se dan los máximos cuando me van pasando por las bobinas. Pero no es lo mismo
que el norte pase por el azul a que lo haga el polo sur, ¿verdad? De hecho, vea que está tan bien diseñado que al momento en que pasa norte-sur por las amarillas, eh, no se anula el efecto, porque al fin y al cabo es un mismo circuito. El amarillo, todo el circuito amarillo es uno solo, pero sí potencializa la onda, porque tenemos dos bobinas opuestas, ¿verdad? En 120 grados aquí con respecto a la roja, ¿ok? De aquí a aquí hay 120 grados, de aquí a aquí hay 120 grados, pero ve qué curioso, norte y sur en este momento están pasando por el amarillo. Entonces ahí la corriente es máxima porque se potencializa la corriente debido a que los polos sur y polo norte están pasando ambos por dos bobinas amarillas que están conectadas en un mismo circuito. ¿Ven? Y así es como se originan las tres ondas. Vamos a ver ahora la parte de características y de matemática de eso. Muy Muy bien, bien, entonces, entonces, un un generador generador trifásico, un generador trifásico tiene tres bobinas de inducción colocadas a 120 grados, como lo vimos ahora en los videos. Como las tres bobinas tienen un número igual de vueltas y cada uno, digamos, gira con la misma velocidad angular, el voltaje inducido a través de cada una de ellas tiene el mismo valor pico, tiene la misma forma y tiene la misma frecuencia. Eso es algo muy, muy importante. ¿Okay? Mismo valor pico, misma forma y misma frecuencia. Entonces, eso lo podemos ver en la siguiente imagen. ¿Okay? Que vamos a ir hablando de esta imagen conforme avanzamos en el tema. Ok, voy a explicarle qué es ese 0,866, qué es ese 0,5, pero bueno, vean, lo que importa aquí es mismo valor pico, ninguna es más grande que otra, misma forma, una no es cuadrada y la otra es senoidal y la otra es triangular, no, tiene la misma forma y tiene la misma frecuencia, o sea que registran la misma cantidad de eventos en el mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora, para las tres bobinas, vamos a decir que es bobina 1, bobina 2, bobina 3, y que esa E va a ser el voltaje inducido que se va a generar en cada una de esas bobinas. Habíamos visto en el video que al menos dos bobinas sí están siendo inducidas y una es cero. Pero bueno, vamos a decir que los voltajes inducidos se generan al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque por un breve instante, algo sumamente pequeño, no hay voltaje inducido, por ejemplo, en una de ellas. Pero es sumamente pequeño el tiempo, porque recuerde que el rotor gira rápido. Y al girar rápido, el breve instante en el que el voltaje inducido en una de ellas es cero, prácticamente pasa hasta desapercibido para las otras dos. Pero en eso sí tiene razón. En dos de ellas se induce corriente o voltaje, pero en una es cero. Y eso inclusive lo podemos ver aquí en el gráfico, ¿verdad? ¿Ok? Veamos que para el tiempo igual cero, la azul oscura, ¿ok? El voltaje cero. Pero para la negra y para la celeste no son cero. Inclusive tienen el mismo valor, una positiva y la otra negativa, pero no son cero. Ahora, en cualquier instante, la suma algebraica de los voltajes trifásicos de un generador trifásico es cero. Y eso lo podemos ver de nuevo, vámonos aquí, lo podemos ver exactamente en esa posición de t igual cero. Aquí tenemos, por ejemplo,
en la onda azul oscura que el voltaje aquí es 0. Aquí es un valor, y ya les voy a contar qué es ese 0,866. Y en la celeste es el mismo valor, pero en valor o en signo negativo, ¿lo ve? Si usted suma los tres, si en una tiene 5, en la otra tiene menos 5 y en la del centro tiene 0, dice, usted suma las tres da 0. ¿Sí? Cuando un voltaje inducido es 0, los otros dos son el 86.6% de sus máximos positivos o negativos. Entonces, ahora sí, ya estamos hablando propiamente de la figura. Aquí ya estamos hablando de que exactamente cuando el tiempo es igual a 0, ahí estamos viendo que, qué sé yo, por decirle algo, vamos a ver, vamos a inventarnos un valor, eso no hay problema. Vamos a decir que en este punto el voltaje es 100 volts. Entonces, quiere decir que de acá a acá, y vamos a pintarlo con otro color, de acá a acá, sería el 86.6% de esos 100, o sea, sería 86 volts. El voltaje en la bobina negra cuando el tiempo es 0. Mientras que en la otra bobina nos podemos dar cuenta que es los mismos 86.6 volts, suponiendo que también es 100 para abajo, ok, vamos a decir que aquí está 100 igual, 100 para abajo y el otro era 100 para arriba, pero ahora en sentido, digamos, en signo contrario, ¿verdad? En signo negativo. Entonces, ve, en una de ellas es 0 en la negra, pero en las otras dos esta es 86.6 y esta es menos 86.6 en la verde. Bueno, celeste. Onda celeste. Muy bien. Cuando un voltaje inducido es 0, bueno, sí, ya lo hemos visto. Cuando dos voltajes están en la mitad de su valor máximo, el voltaje de la tercera tiene polaridad opuesta y un valor pico. Vamos a ver esa característica interesante. Nos vamos para acá y decimos, ok, vamos a escoger un punto aquí. Por ejemplo, este que está aquí. Ahí la bobina negra está a la mitad de su valor máximo. Aquí también, pero esa es la azul. ¿Ok? Y aquí también. Y aquí también. Pero escojamos uno en particular. A ver, este. Voy a escoger el rosado. Ese rosado. Tanto la celeste como la negra están a la mitad del valor pico. Pero entonces busquemos qué está haciendo en ese momento la onda azul oscuro. La onda azul oscuro, si trazamos una flecha aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? En su valor mínimo máximo. ¿Eh? Entonces, dos de ellas están en el pico medios y la otra está en su máximo. Y va a funcionar igual en el sentido contrario, ¿verdad? Aquí está el rosado. Vamos a ver, ponemos un rosado. Aquí hay un pico rosado, ¿verdad? Hay un punto rosado. La celeste y la negra están a la mitad de su valor pico, pero vemos que la celeste clarita, ahora la celeste clarita, está, perdón, la azul también, está en un valor pico. Allá arriba, ¿lo ven? Entonces, azul y celeste clarito estaban a la mitad de su valor máximo y la azul estaba en un pico máximo positivo. Entonces, se cumple perfectamente esta característica. Y entonces, ahora sí, si lo queremos ver fasorialmente el asunto de los voltajes, AN, CN y BN es bobina A neutro, bobina B a neutro y bobina C a neutro. Y el neutro está en el centro. Entonces aquí podemos ver perfectamente que hay un desfase o un distanciamiento de los fasores en 120 grados. Entonces, ve, por ejemplo, en la primera ponemos NWT, sería el voltaje AN. La que sigue está a 120 grados
pero ojo una cosa, es BN, es 120 grados para acá, porque vea que es con menos 120 grados en sentido horario, y menos 240 también en sentido horario encontramos SN, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya les voy a enseñar el baile de vectores que tiene esto, interesantísimo. ¿Ok? Antes de ello, vamos a hablar un poco de, vamos a hablar un poco de esto. Ajá, ahora sí, anda buscando la que sigue. Ojo una cosa, ¿verdad? Una cosa es tener el voltaje RMS, ¿verdad? Y otra cosa es tener el máximo. Entonces, ojo una cosa aquí, ¿verdad? Cuando estamos hablando aquí de lo que está delante de los senos, es valores máximos. ¿Ok? Nada más tener cuidado porque cuando vamos a hablar desde el punto de vista fasorial, ¿verdad? Me interesa el valor máximo entre raíz de 2 o como a ustedes les gusta, ¿verdad? Por 0,707. ¿Sí? Ahora sí, podemos expresar cada uno de esos vectores de acuerdo a su posición. 0 grados, menos 120, menos 240. Vea que aquí este vector naranja estaría acá, pero tanto el rosado como el verde tiene componentes. ¿Okay? Que a la hora de hacer los vectores, estos son vectores concurrentes y estos son vectores consecutivos. Vemos que primero trazamos EAN, después EBN con un ángulo de 120 hacia abajo y luego con un ángulo de 240 negativo igual, pasamos SN. Vea que esos 120 está aquí contado, ¿verdad? Es a partir de cero, pasamos 120, ¿ven? Y es aquí a partir de cero igual, pasamos 240, ¿ve? Así se construyen consecutivos. ¿Por qué esto? Bueno, porque vamos a ver, aquí tengo una animación bastante bonita que ejemplifica cómo es que bailan esos tres fasores. ¿Ven? Ahí está, fase A, fase B, fase C. El resultante es el color rosado oscuro. Y vea qué curioso, cada vez que nuestro rotor se encuentra dando vueltas, ¿verdad? Induciendo voltaje de forma senoidal, vemos las ondas, vea la, las tres ondas en sus respectivas fases. Vea lo que pasa con los vectores de los voltajes, por ejemplo, ¿ven? Eso es lo que les decía, es un baile de tres flechas. Conforme usted va dando vueltas al rotor, esas flechas van cambiando de dirección. La resultante tiene una característica y es que vea que siempre da vueltas en forma circular, vea, ahí está, va dando vueltas y sigue dando vueltas, ¿lo ven? Pero vea qué curioso con los vectores azul, verde y rojo. Esos van cambiando y también oscilan. Vea el rojo, por ejemplo, cuando va para la izquierda, luego va para la derecha y luego otra vez para la izquierda. Muy interesante. ¿Sí? Esos son los tres voltajes inducidos conforme el rotor va dando vueltas. ¿Sí? Entonces no es una situación estática como, digamos, está ahorita en el papel. Ellos se mueven, ellos dan vueltas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver un momento. Ajá. Nada más déme ordenar un toquecito la idea que sigue y seguimos hablando de ello. Okay.
Muy bien. Ahora, acá, ¿ok? Acá vamos a ver un generador conectado en Y. ¿Ok? Un generador conectado en Y tiene una característica que el punto donde se conectan las líneas se llama punto neutro. Si un conductor no está conectado desde este punto a la carga, el sistema se llama generador de 3 hilos, trifásico. Y si está conectado, se llamará generador de 4 hilos, trifásico. Eso es una característica muy importante a la hora de que nosotros vamos a resolver ejercicios. Entonces, 3 hilos o 4 hilos. 3 hilos, si un conductor no está conectado desde ese punto, y si lo está, es de 4 hilos. Los 3 conductores se llaman líneas. La corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Ok? Corriente de línea, corriente de fase. ¿Ok? Y entonces nos vamos a dar cuenta que el voltaje desde una línea a otra se llama voltaje de línea. Y es lo que acabamos de ver en el baile de vectores, ¿ok? Voltaje A neutro, voltaje C a neutro y voltaje B a neutro. También tenemos voltajes de línea. Voltaje CA, voltaje AB y voltaje BC. Nos damos cuenta que la primera letra es el punto final, BC. Entonces vea que la flecha va a terminar en B. El voltaje de línea AB, ¿ok? Termina en A y empieza en B. Y el voltaje de línea CA termina en C y empieza en A. La suma de esos 3 vectores o 3 fasores de voltaje tienen que ser 0. ¿Ven? Entonces aquí, haciendo un poquito de matemáticas, ve, por ejemplo, yo puedo despejar E a B. ¿Ok? Vean, aquí está. E a B menos E a N más EBN, eso me va a dar 0. Puedo despejarlo. ¿Ok? Y aquí, esta parte que la considero bastante llamativa, como son vectores, uno puede jugar con la geometría de ellos. Ok, ¿en qué sentido? Puede jugar con la geometría, es decir, ok, vamos a ver. Aquí tenemos el EAN, aquí tenemos el EBN. Este señor lo puedo pasar para el cuadrante superior, aquí arriba. ¿Para qué? Ok, para hacer un poquito de trigonometría. Entonces, vea qué curioso, yo lo paso hacia arriba. Aquí paso una línea que comunique o que una EBN con EAN. Esa línea de ahí, ¿ok? Este va a ser el voltaje de línea EAB, que exactamente está en el centro de esos 2 vectores. ¿No ven? ¿De dónde salió esto? De restarlo, ve, aquí está EAB, perdón, menos EAN más EBN es igual a 0. Si yo lo despejo, llego aquí. Entonces, este señor, el celeste, es igual a la suma del naranja y del rojo. Por eso esa flecha es más grande. ¿Sí? Entonces, vea qué curioso, porque esto nos forma un rombo, nos forma un paralelepípedo, ¿verdad? Lados paralelos. Podemos trazar, por ejemplo, 2 bisectrices que van a ser medianas para este lado que une este vector rosado, perdón, este vector naranja con este vector rojo, y corta con 90. Entonces, vea qué curioso, vamos a tener 4 triángulos rectos. 4 triángulos rectos de 30 a 60. ¿Ok? Porque esta línea azul es una bisectriz, divide A, y ojo, muy importante, si de aquí a aquí hay 120, de naranja a rojo hay 60, porque de naranja a rojo también tiene que haber 60, y de rojo a rojo 120. 30 para uno y 30 para el otro. Bueno, ¿qué nos va a formar? Un triángulo 30-60.
ese triángulo 30-60, podemos sacar coseno de 30, que sería adyacente sobre hipotenusa, y encontrar que X es el voltaje de línea, bueno, perdón, voltaje neutro a la bobina A por raíz de 3 medios. Eso es X. ¿Qué es X? Ok. X sería exactamente esta distancia aquí. 2 veces X me daría todo el vector E a B. Entonces, yo a esa X la multiplico por 2 y encontramos una ecuación muy interesante, ¿eh? Que el voltaje de línea AB es igual a raíz de 3 por el voltaje de la bobina A neutro. ¿Muy bien? Entonces, ve qué curioso. Un poquito de geometría y obtenemos una ecuación importante aquí. Por aquello que tal vez estábamos pensando de dónde podía haber salido ese raíz de 3. Ese raíz de 3 es pura geometría de vectores. Pura geometría de vectores. Entonces, con esto llegamos a que a nivel de fasores vamos a tener que el voltaje de línea B va a ser igual a el voltaje AB con ángulo de 30 grados. Como el CA tiene que estar 120 grados más adelante, ponemos 150 porque es 30 más 120 da 150. Y 150 más 120, eso nos da 270. Tengan cuidado, ¿verdad? Esto es un máximo. Si queremos pasar de voltaje de línea a B a hablar de A neutro, es ahí donde sacamos el raíz de 3, ¿verdad? O sea, estaríamos aplicando esta fórmula que está aquí. Para cada una de ellas queda igual. La magnitud de voltaje de línea de un generador conectado en Y es raíz de 3 por el voltaje de fase. Entonces, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. ¿Okay? Esto es a nivel de fasores y esto sería a nivel senoidal. ¿Ven? Ojo, ¿verdad? Tener cuidado. Tener cuidado en el sentido de que fasores senoidal. En esta aparece el raíz de 2, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el valor máximo se tiene que convertir en un valor RMS para hablarlo senoidalmente. ¿Ok? Y entonces, tenemos aquí lo que es el diagrama fasorial de los voltajes de línea. ¿Okay? Entonces, se muestra que el voltaje de línea B más el voltaje de línea CA más el voltaje de línea BC, eso nos da 0. Los 3 vectores que estábamos hablando ahora. Y, ojo una cosa, recuerde, aquí tenemos 30 grados, ¿verdad? Aquí tenemos 30 grados y aquí tenemos 30 grados. O sea, este análisis que hicimos ahora de fabricar un rombo, podemos hacerlo con los voltajes de línea de cada una de las bobinas. Yo lo hice con A, pero eso mismo podemos hacerlo aquí y podemos hacerlo aquí. ¿Sí? Muy bien. Y es ahí entonces que tenemos que recordar, ¿verdad? Ok, voltaje línea CA es C menos A. ¿Ok? Lo que estábamos hablando ahora de los vectores que teníamos aquí. ¿Ok? Aquí están, ¿verdad? Esas son las flechas. Vean las flechas verdes. CA, BC y AB. Siempre es final menos inicial. Eso es una característica muy importante cuando hablamos de vectores. Muy importante. Entonces aquí está el voltaje de línea, voltaje de línea, voltaje de línea, voltaje bobina neutro, voltaje bobina neutro y voltaje de línea A. Tenemos ahí un error de voltaje A neutro. ¿Sí?
Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y lo que viene a continuación es la secuencia de fases. La secuencia de fase puede determinarse por el orden en que los fasores, que representan los voltajes de fase, pasan por un punto en el diagrama fasorial al girar. Entonces, la secuencia de fase, por ejemplo, ABC, significa que por ese punto fijo que hay ahí, primero pasa la fase A, después pasa la fase B y después pasa la fase C, porque esto gira en sentido antihorario. La secuencia de fase es muy importante en la distribución de potencia trifásica. En un motor trifásico, si se intercambian dos voltajes de fase, la secuencia cambiará y la dirección de rotación del motor se invierte. Por eso es importante la secuencia de fase. ¿Sí? Ahora, la secuencia de fase puede describirse en función de voltajes de línea. La secuencia de fases de primeros subíndices al pasar por P es ABC, pero la secuencia de segundo índice es BCA. Véalo aquí. BCA, el del segundo subíndice. ¿Ven? Ambos tienen la misma secuencia. ¿Ven? El diagrama fasorial puede trazarse con seleccionar un voltaje de referencia, colocarlo en el eje de referencia y luego trazar los demás voltajes. Entonces es ahí donde, por ejemplo, tenemos este, ¿ven? Entonces, aquí tenemos AB, CA y BC. Entonces son secuencia ACB, ACB, primeros subíndices. AB es la referencia. Entonces, los voltajes de línea AB estaría en 0. CA estaría en 120 grados negativo. Y BC estaría en 120 grados positivo. ¿Ok? O, si yo quiero seguir contando en esa misma dirección, sería menos 240. Este y este son lo mismo. ¿Ok? Ahora, en voltajes de fase, que sería de bobina A neutro, de C a neutro y de B a neutro, pues vea que sería exactamente lo mismo. ¿Ok? O sea que el voltaje en línea y el voltaje de fase van a tener las mismas direcciones. Aquí también ve, aquí esto pasaría a ser lo mismo. O EBN con un ángulo de menos 240. Esa sería con las secuencias de fase. Las secuencias de fase es en el sentido en que esto gira, sentido antihorario. Antihorario.